Muy bien, buenas tardes a todos los espectadores, a los seguidores del canal Aquí Latinos Trotamundos, que lo preside el señor periodista Edwin Pérez Uberhuaga y quien tiene además una revista que difunde mano a mano por diferentes países de Europa, pero en estos momentos, a través de este maravilloso mundo de la cibernética, podemos llegar a tantas partes, a todo el planeta. Entonces, nos aprovechamos de este medio de comunicación a través de las redes sociales, que también los conectan con latinos de todo el mundo, para presentarles en esta ocasión a una maravillosa mujer, y lo digo porque es muy elegante, es muy femenina, es muy, yo la veo, no lo sé, muy artista, muy creadora, muy, no lo sé, muy especial. A mí desde el día que la conocí, me transmitió una sensación de ser una mujer muy, muy grande en toda su extensión, y se encuentra en un pueblito chiquitito de donde surgen las mejores personalidades del mundo, ¿no? Por aquí, por Italia, por el norte de Italia. Ella se llama Rafaela Radice, la recibimos con mucho agrado. Rafaela, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu presentación. Qué linda, Te lo qué mereces, linda, qué eres una linda. gran mujer, yo te admiro muchísimo. Lo poco que Gracias. nos conocemos, ya eres para mí una mujer que tiene que tener su reivindicación en el mundo de los emprendedores y sobre todo de las mujeres guerreras, porque estás haciendo una labor maravillosa. Resurges desde la simplicidad de una civilización con todas sus variables para expresar tu mejor interpretación, ¿no? Y de la mejor manera, como tú lo sabes hacer, escribiendo. Gracias. ¿Eh? Mira, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación aquí con Aquí Latinos, porque tú sabes, yo siempre he tenido una pasión por el mundo latinoamericano. No sé por qué, pero la tengo. Escribí una disertación sobre el premio Nobel Mario Vargas Llosa en la universidad. Me casé con un peruano, como tú bien sabes, y con él fui a vivir en Cuba algunos meses. Así que para mí Latinoamérica es mi segunda casa. Entonces estoy muy contenta de poder hablar de mis libros con todos ustedes. Hablabas de una fundación, ¿verdad? Mencionaste una fundación de Vargas Llosa, dijiste. No, yo escribí una disertación, ¿cómo se dice en Italia? Tesi di laurea, mi tesis. Ah, ok. Así que estudiando literatura escogí la literatura hispanoamericana como sujeto para escribir mi tesis. Y bueno, desde ahí seguí eh, mi amor, mi pasión para el mundo latinoamericano, para la cultura, que me encanta muchísimo, y para las personas, porque por fin la cultura llega y se transmite a través de las personas. Y a veces como que, no sé por qué, pero sentimos que nacimos en el lugar equivocado, ¿no? O a lo mejor teníamos que seguir un camino para llegar hasta ahí, ¿no? Sí, 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 Llegar sí, cuando estamos maduras y listas. sí, claro, claro. Porque a mí también me ha pasado y conozco mucha gente que tiene una pasión por otras culturas que están muy Sí, distantes, ¿no? Pero fíjate que la escritura te acerca mucho, ¿no? claro, claro. Acerca muchísimo, Sí, te sí, sí, acorta los caminos, te acorta el tiempo, claro. o te Leer y transporta. escribir, claro, porque también leer es entrar en otros mundos y conocer por adentro situaciones muy diferentes de la que yo vivo cada día. Así que la lectura fue el primer paso. Y bueno, viajar también es muy importante y entrar en contacto con las personas
encuentras en tu camino. Y como tú, como Marisela, como mi esposo, personas que hablan de Latinoamérica y me transmiten cada vez algo nuevo del mundo de allá. Sí, pero tú has viajado, has estado en Cuba, me decías, y ¿por cuánto tiempo has estado, más o Seis menos? meses, 6 meses. Ok. Así Has que viví a la cubana en La Habana con cubanos y eso fue una experiencia increíble para mí, muy, ¿Qué, muy interesante. cómo lo ve una europea a ese mundo latino, en este caso, bueno, en Sí, ese centro donde tú llegaste del mundo, La Habana, ¿no? ¿Cómo lo sí. percibe una europea al mundo latino? Como una magia. Para mí cada día era algo maravilloso, algo que tenía que descubrir. Por ejemplo, hablar con los vecinos que siempre estaban ahí en su silla cerca de la puerta de la casa o afuera de la puerta. Y todo el mundo se comunicaba. Para mí eso fue algo muy diferente porque donde yo vivo, sí, uno saluda al vecino, pero ni sabe cómo se llama o cómo pasa su día. En cambio, allá el contacto humano era muy, muy fuerte y para mí muy interesante. Y lo importante es que yo viajé ahí con mi esposo porque él tenía que estudiar música y siendo músico y grabó su primer disco en La Habana en esa temporada. Así que los contactos principales lo teníamos con los músicos, que son gente muy interesante y los músicos cubanos son de verdad son excelentes profesionales. Así que Está una incluso. experiencia increíble, verdaderamente maravillosa. Tu esposo te enamoró algo que tú notaste diferente, ¿no? De un europeo, tal vez. Sí, O sí, sí, la manera de expresarse, muy directa, muy eso directo. fue. Pero ustedes también son muy directos, ¿no? Los europeos, y lo sé como argentina porque tenemos muchas raíces europeas Sí, y no es tan diferente el modo de expresarnos. tú dices, bueno, no sé, quizás en el norte de Italia estamos un poquito menos directos, así que Más me gustó mucho reservados, su manera de ser, más reservados, más reservados, más claro, precavidos. es la palabra. Es lo que yo percibí del mundo, bueno, de la gente italiana del norte, que son muy buena gente, pero cuesta un poquito entablar ese diálogo hasta que ya Sí, toman confianza y se claro, abren. sí, Pero sí. bueno, estamos aquí para hablar de creaciones, estamos Sí, tratando de rescatar la parte más exuberante de una sí, mujer artística, ¿no? ok, Bueno, bueno. disculpen que a veces se me mezclan también algunas palabras en italiano, Sí, eso puede pasar, claro. pero tú hablas muy bonito y muy bien el español, así Gracias. que te expresarás y te harás entender muy bien. Ok. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo nace tus ganas de escribir y por qué uno decide escribir, Rafaela? Bueno, la gana de escribir nació conmigo, pero empecé a escribir verdaderamente tarde, porque antes había muchas otras cosas que hacer, viajar, conocer gente, estudiar, ir a la universidad, buscar un trabajo y vivir de su trabajo. Así que cada vez decía yo, ahora quiero escribir, pero no había tiempo, no había espacio en mi vida porque tenía algo más urgente que hacer, que solucionar. Y bueno, justo para explicar mi trabajo y cómo llegué a
encontrar un espacio para la escritura, empiezo con decir que por 10 años fui profesora en la escuela secundaria aquí en Italia. Y ahí encontré desde adulta los adolescentes y me encantaron. Fue un mundo de verdad que era una atracción muy fuerte hacia los adolescentes. Pero entre ellos, entre mis alumnos, había algunos que me parecían como impermeables. O sea, yo no lograba llegar a ellos como me hubiera gustado. Para mí era muy difícil pasar las informaciones que yo conocía. Entonces empecé a buscar soluciones en la psicología, porque me decía, tiene que estar en algunas partes un truco, algo, una llave para abrir a esos chicos que están tan cerrados. Y bueno, terminé por inscribirme a la Facultad de Ciencias Psicológicas y terminé con un segundo título. Gracias a ese título llegué a trabajar en una comunidad para jóvenes, para niñas. Y empecé a trabajar como educadora. Así que dejé poco a poco el trabajo de profesora para volverme en educadora de comunidad. Bueno, lo que pasa ahí es que me llegaron muchísimas chicas de la edad más o menos desde 12 a 18 años de todo el mundo, que llegaban de todo el mundo, o sea, italianas como también africanas, latinoamericanas, chinas, indias. Eso fue para mí un regalo de la vida. Y bueno, empecé a acompañarla en su crecimiento. Y lo que pasó es que las chicas que yo tenía por la mano o acompañaba o escuchaba cuando estaban tristes, empezaron a transformarse y volverse en los personajes de la narrativa. O sea, empecé en mi cabeza a crear historias inspirada por las vidas de estas chicas, de estas niñas. Y bueno, un día me dije, ahora tienes que sentarte y escribir tu primera novela. Así fue. Así fue, y escribí mi primera novela que se titula La Dimora. Aquí está. Aquí está. Donde se mezclan 7 historias de chicas que se encuentran en una casa muy especial, La Dimora, y empiezan a vivir juntas y a conocerse entre sí mismas y a hacer un percurso caminando el mismo camino. Así fue. En esa temporada una amiga queridísima que sabía, que conocía mi deseo de escribir, me prestó un departamento, porque yo no tenía ni un lugar tranquilo donde poderme concentrar. Pues tú sabes, con un esposo músico en la casa, que toca en la casa, siempre yo tenía ese acompañamiento musical que no me dejaba concentrar como se debe. Y entonces ella tenía ese espacio vacío y me dijo, mira, te voy a prestar las llaves, tú entras ahí, estás sola, escribes. Y así fue posible empezar la novela y terminarla. Y eso fue muy importante, porque a veces también necesitamos la ayuda de alguien
el soporte de alguien que nos quiere y que nos ayuda también, que cree también en lo que nosotros queremos hacer. En lo que hace. Sí. Cuando tú escribes un libro, disculpa que te interrumpa, Rafaela, cuando tú escribes un libro, encuentras tal vez esa inspiración, ¿no? Sí. Basada en este caso en la vida real, porque te llega emocionalmente tal vez el sufrimiento o la inquietud de estas Sí. personitas que viven muy cerradas, son muy introvertidas, Claro. que tienen tal vez una personalidad un poco difícil. Pero cuando empiezas a escribir el libro, Sí. un libro se escribe rápido, se escribe el verdadero escritor o escritora tiene que acomodar mucho las frases o te viene de adentro, estás muy conectada emocionalmente. ¿Cómo es? ¿Cómo es el mundo interior, ¿no? ¿Cómo es ese movimiento, Sí. ese ir y venir de pensamientos en tu cabeza? Porque tú decías que prácticamente estabas imaginando, ¿no? Sí. Y a lo mejor queriendo resaltar una característica en especial, pero Claro, claro. esa parte técnica, pero a la vez Sí. interesante, Sí. la mente, ¿no? ¿Cómo procesa, cómo fluye directamente? Cuéntanos un poquito. Bueno, lo primero que hice es imaginar, o sea, construir en mi mente los personajes, en el sentido que decidí trabajar sobre 7 personajes, o sea, 7 adolescentes, y cada una tenía una característica peculiar. Entonces me concentré sobre todo sobre eso. Después, cuando yo tenía ya claro los personajes dentro de mí, a los cuales di nombres de flores, porque las protagonistas de la Dimora se llaman Dalia, Rose, Prímula, Hortensia, Iris, Margherita y Violeta. Empezó casi espontáneamente a crearse la historia. O sea, yo conocía muy bien mis 7 personajes, los había creado y ellos empezaron a moverse en el escenario casi solos y yo escribiendo lo que me imaginaba, ¿no? Lo que estaba pasando. Que te llegaba, tal vez desde tu mente, desde tu corazón, ¿no? ¿Y por qué nombres de flores, Rafaela? Porque, mira, eso representa perfectamente como yo veo a las chicas que el mundo me dio para criarlas, ¿no? O sea, son criaturas muy simples, lindísimas, pero ellas todavía no saben de su belleza y muy delicadas. O sea, hay que tratarla con mucha atención. Así que la flor, como metáfora, me ayudó muchísimo para tratarlas como personajes. Y así que decidí que estaba muy bien de ponerle nombres así. ¿Tú nos puedes adelantar un poquito de esa trama interior sin contar obviamente el desenlace de esta historia? Se genera una trama entre estas 7 flores, estas 7 mujercitas. Sí, sí, estas 7 mujercitas, cada una lleva su experiencia precedente.
ahí adentro. Así que se van formando grupitos, alianzas, enemigas, pero eso también cambia. Como por ejemplo, una alianza puede durar, qué sé yo, dos capítulos, después llega otra chica, una nueva chica, y todo se vuelve a mover porque las dinámicas humanas son así. Así que es interesante ver cómo todo cambia, cambiando la actitud de una. Sí. ¿Okay? Pero todo tiene una temática central, ¿no? Tú me imagino que quieres resaltar una cierta característica social o quieres Bueno, marcar... en el caso de la Dimora, lo que yo quise expresar es cómo se vive dentro de una comunidad, porque muchas veces se escucha hablar de ese tema, de ese tipo de estructura que existe, que es muy útil a la sociedad, porque un menor que no tiene protección en su casa no puede estar ahí. Tiene que vivir en un lugar seguro, con personas que lo atienden con atención, con seriedad, pero no se conoce de verdad. Yo escuché a veces también entrevistas a personas, periodistas, que de verdad, no habiendo vivido adentro, cómo puede vivir una educadora o alguien que trabaja ahí, no se sabe bien. Entonces me interesaba contar la vida de cada día dentro una casa, como es una comunidad para menores en Italia, lógicamente, la que yo conozco. Sí, sí, sí. Prácticamente haces como una especie de, eres una especie de reflejo, tu libro es un reflejo, Sí, ¿no? Es que hace espejo a esa parte de la sociedad sí, que para nosotros muchas de las veces es mejor eh, pasarla por alto, ¿no? Muchas de las personas sí. no pensamos que hay gente que vive en esas Mm. instituciones, que traen sufrimiento. Para nosotros es un poco una parte oculta, ¿no? De la Sí, sociedad. sí, sí, Yo sí. creo que a lo mejor probablemente tu libro sea un poco una repercusión, una manera de llegar más a la gente, me imagino, más Sí, sensibilizarla en cuanto a bravo. esta Eso situación que es. está viviendo, ¿no? Sí, 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 eso es. Y la gente que ha leído tu libro te ha dicho esto, te ha dicho, mira, que sí que hemos tomado conciencia, Sí, queremos generar un cambio, queremos poner un poquito de nuestro apoyo. Te han mira, manifestado. sobre todo la mayoría me comentó que no se esperaba una realidad así. Pensaba, bueno, tenía prejuicios o otras ideas sin fundamento. Y bueno, eso fue una buena sorpresa de leer cómo se vive ahí. Y eso es lo más importante. Yo logré llegar al objetivo. Y los chicos del instituto, estas 7 flores están representando todas las Sí, mujercitas, en realidad de todas sí, las sí. nacionalidades, ¿te han, te han hecho algún comentario al respecto? Claro, bueno, ellas estaban encantadas porque estaban buscando quién será Margarita, quién será Iris, porque ellas, habiendo vivido ahí en esa temporada, estaban buscando a sí mismas o a las compañeras que habían vivido en esa temporada de tiempo, ¿no? Pero y eso fue importante para ellos, como un espejo, verse dentro de un libro que es la historia de su vida. Eso fue muy importante. Es como darle voz más allá de los muros que las Claro, contienen, ¿verdad? claro, Porque claro. son niñas todavía jóvenes, ¿no? Tienen que tener, me imagino, una cierta edad, llegar a una cierta Sí, edad antes de poder ser un poquito independientes, ¿no? Y claro. hacer Sí, su sí, sí, vida personal. sí, sí, sí. Eh,
A mí no lo sé, yo admiro mucho a las personas que saben escribir porque a veces uno tiene la idea en la cabeza, comprende, ve, tiene Ujú. la capacidad de observación, pero cuesta ponerle palabras a esos pensamientos, cuesta a veces que existe esa coordinación entre lo que piensas Sí, y lo que escribes, ¿no? Saber expresarlo sí. textualmente. A ti aparentemente no te ha resultado difícil, ¿no? No, Porque me sale muy natural. y Eso sabes, siempre fue así, también en la escuela cuando yo era estudiante y lo que yo escribía se leía delante de toda la clase porque la profesora decía que estaba bien escrito, que se entendía bien, eso, siempre buenas notas, así que como te dije, nací así, es un don que uno tiene y hay que disfrutarlo, es una manera diferente de saber llegar, ¿no? Es otro tipo de lenguaje, porque expresarse. Mm. no solo creo que sea un lenguaje intelectual, literario, sino que es un lenguaje emocional, saber llegar y con la emoción para que se abra esa puerta del corazón y la gente se conecte con tus palabras. Eso debe de ser bastante difícil, Sí, sí, Rafaela, sí. ¿no? Debe costar mucho. Yo creo que tú también te debes trabajar seguramente toda la parte emocional, ¿no? Te debes Claro, preparar un poco. eso siempre, ya en el trabajo que yo hago, siempre uno tiene que vigilar sobre sus emociones Y mantener ese equilibrio, y ¿no? reconocer y tratarlas, claro, porque si no es muy difícil trabajar con adolescentes si no tienes ese, es un control, pero libre, no es un control que oprime. Y eso lo hacemos todos, lo que trabajamos ahí. Rafaela, ¿y este libro a nivel institucional, a nivel gubernamental, eh, subliminalmente, tiene algún mensaje para proponer algún cambio, algo que tú veas que se podría mejorar dentro de la institución? ¿Hay algo que tú crees que todavía se puede hacer por esas niñas? Mira, en esa parte de Europa, en Milano, provincia de Milano y Lombardía, se trabaja muy bien con los menores. Te diré hasta que llegaron algunos ministros ingleses, te hablo de 3, 4 años atrás, para aprender. Llegaron al Tribunal de Menores en Milano, llegaron a visitar nuestra comunidad, porque allá no tienen nada de ese tipo de ayuda para los menores. Hay la cárcel o la calle, que no sirve para educar. Así que me siento privilegiada de trabajar en ese tipo de estructura y de vivir en una parte de Europa que trabaja muy bien, que tiene mucha atención al asunto, pero siempre se puede mejorar. Así que Realmente. Y partiendo de aquí se puede mejorar. yo creo que también tu libro debería estar traducido entonces al inglés para la gente de Inglaterra, ¿no? Que pueda llegar, porque yo creo que si la sociedad se mueve, se pueden Sí, generar ciertos claro, cambios, ¿no? claro, claro. Tenemos que estar primero conscientes, que creo que es un poco tu labor de concientizar a la Sí. gente, ¿no? A través del texto. Y un poco para también, yo pienso, eh, no lo sé, tener en cuenta que hay otro tipo de sufrimiento que nosotros no conocemos y son niños que a lo mejor o adolescentes que están viviendo dentro ya de una etapa difícil, una situación a lo mejor Claro, familiar complicada, social, ¿no? sí. Eh, porque ustedes harán también una labor de ayudarles a después a incorporarse como personas
normales, desenvueltas dentro de la sociedad, me imagino. Claro, volverse autónomas en la sociedad. A veces no pueden contar en la familia y entonces tienen que fortalecerse a tal punto de poder seguir caminando solas después de los 18 o 21 años, porque si quieren quedarse más, hasta los 21 años se pueden quedar. Se pueden quedar. Sí, sí. Rafaela, y si tú tuvieras que decir con tus palabras, más allá del libro, el mensaje que tú quieras centralizar en esta historia que escribes, ¿cuál sería en pocas palabras? ¿Cuál sería el resumen de tu libro desde tu intencionalidad y desde el efecto que a lo mejor esperas producir, ¿no? Claro. Bueno, la cosa más importante para mí, lo que está al centro de mis novelas hasta ahora, es ese pasaje desde la infancia, digamos, a la edad adulta, madura. Es un momento, una temporada muy delicada de la formación de un ser humano y a veces uno no se da cuenta y no le da bastante atención también en la familia. Estamos todos muy ocupados en trabajar y a lo mejor los hijos adolescentes pasan mucho tiempo solos. Y eso es lo que conté en mi segunda novela, Il potere di Vanessa, que tú ya conoces porque... Sí, he ido a la presentación, tuve la fortuna. Sí, Okay. sí. Una presentación, déjame decirlo, disculpa que te interrumpa, Rafaela, maravillosa. Parecía que te ambientabas tanto en ese espacio de la librería donde estábamos, con la forma en que lo contaban, con la forma en que nos hacían jugar con nuestras también interpretaciones, que parecía que solita había una energía o un magnetismo que te atrapaba para entrar adentro del libro. Así me Qué sentí. lindo, gracias. Me sentí como que me olvidé de la sociedad del mundo, estaba ahí deslumbrada, tratando de sentirme como una de esas 7, de esas chicas, ¿no? De Sí, esas sí, sí, sí. personajes que presentabas. Bueno, mira, en esta segunda novela yo traté de explicar cómo se forma la personalidad de un acosador, lo que aquí en Italia llamamos el bullo. Entonces, el bullismo es esa forma de relacionarse con los demás. Eso fue así porque siempre estando trabajando ahí, la personalidad de una muchacha dominante, de una personalidad dominante surgió del coro y entonces también el tema de la intimidación se impuso porque muchas veces en esos grupos que se forman en la casa hay una personalidad fuerte y agresiva. Entonces la pregunta es, ¿por qué esa chica se porta así? No nació así. Entonces, ¿cómo se va formando la personalidad de un acosador o una acosadora? Entonces conté la historia de Vanessa, que es una niña que crece en las afueras de Milán, en una periferia aparentemente sin identidad, y en una gran familia que guarda un secreto y expresa su frustración con la violencia. El padre es un hombre agresivo, violento, sea con su esposa que con sus hijos. Entonces Vanessa escapa, trata de escapar de esta situación muy difícil y busca refugio entre los amigos del vecindario.
en el patio entre los rascacielos de la periferia, y los amigos se convierten a un cierto punto en su verdadera familia. Y con ellos pasa la mayoría del tiempo, se alimenta de esa cultura de periferia sin valores, hasta que a los 16 años comete un delito con 2 amigos. O sea que la rabia, la ira, la frustración que ella tiene en sí misma se convierte en acción. La acción es el delito que ella va a cometer. Y por eso el juez la envía en una comunidad que se llama La Dimora. Así que está todo conectado, la primera novela con la segunda, pero en ese caso me concentré sobre un tema más definido, la intimidación y el tema del acoso femenino. Y aparte son temas duros, ¿no? Porque cuando uno lee una novela de amor, qué bonita, ¿no? Pero cuando te metes, te introduces en una historia que sabes que es bastante representativa de la realidad Sí. y que estás describiendo una cruda faceta de una persona que todavía está ahí floreciendo, ¿no? Que está muy jovencita, yo creo que te genera un poco no sé, de dolor, ¿no? De Claro. preocupación, oye, me estoy enfrentando con una realidad que tal vez no sabemos, pero contada por una escritora, psicóloga que trabaja en ese sitio, le da muchísima credibilidad y es como un llamado también de atención. Yo Sí, creo que un poco a los padres, a los maestros, sí. a la gente, a los educadores, hasta el profesor de deportes, ¿no? De los niños. Yo creo que esto es un mensaje para mí bastante informativo y descriptivo de la realidad, que después llevado a una novela tampoco me parece que debe ser tan fácil de saber hilar, ¿no? Y no sé cómo, yo lo veo desde afuera, tú cuéntamelo desde adentro, Rafaela, ¿es así como lo imagino o tú tuviste otras sensaciones en tu... Bueno, lo más duro fue vivirlo en la realidad, porque yo lo vivo en mi trabajo. Y en el segundo momento, cuando yo estoy sola en mi casa con mi computadora y empiezo a escribir, ya, como te digo, pensado mucho en el tema. Y entonces, reflexionando, ya una elaboración está hecha. Y entonces puedo escribir más libremente. Pero viviéndola en directa es bien duro para la protagonista, en el caso de Vanessa, y también para la víctima o las víctimas, porque se crea una dinámica siempre entre 2 o más de 2 personas. He leído recientemente una novela del escritor español Eloy Moreno, que se titula Invisible, que me gustó muchísimo porque trata el mismo tema y una definición la encontré perfecta, te la voy a leer. El miedo que el acosador ocasiona es la gasolina que hace funcionar a personas como él. O sea que se necesita ese tipo de dinámica. Una persona que prevalezca sobre otra, una persona que, el acosador, que individúa su víctima y sigue de manera persistente a hacer actos
para, o sea, de violencia, de persecución, de acciones despectivas. Y las dos están sufriendo de la misma manera y no saben pedir ayuda. ¿Me entiendes? El miedo que genera. ¿Puedes repetir la frase, por favor, El Rafael? miedo que en ese caso Vanessa es la protagonista, pero el acosador ocasiona Sí. es la gasolina que hace funcionar a personas como él o como ella. Siempre es el miedo, ¿no? El que en definitiva te mueve, ¿no? Y te Sí. dificulta. Te quería hacer una pregunta, Sí. Rafaela. Sí. ¿Te han propuesto hacer un film de tu telenovela? Todavía. Porque me parece Todavía no. muy Yo ahora interesante. estoy esperando de traducirlo. Con mi editor estamos hablando de buscar editoriales al extranjero que quieran traducirla en varios idiomas. Sí. Eh, está muy, muy interesante porque yo creo que es una llamada de atención también para niños que no estén dentro de una institución solamente. Claro, sí, Hay sí. gente muy agresiva en todas partes del mundo. Eh, ¿Tú tienes algún pedacito de ese libro que nos quieras leer de esta última novela? ¿Algún pedacito que te interesaría que la gente escuchara? Para... Bueno, en italiano lo voy a leer. Lo único que sí, lo tendríamos que leer en italiano porque no está traducido todavía al No español, todavía. pero después lo resumimos en español, ¿no? ¿Te Claro, animas? claro. ¿Tienes algún Sí, pedacito de tu bueno, interés? con mucho gusto. Te voy a leer la primera página, así come empieza la novela Il potere di Vanessa. A 16 anni compiuti, Giacinta Garofalo avrebbe avuto qualche esitazione nel dichiarare la sua appartenenza. Se qualcuno glielo avesse chiesto, avrebbe dovuto riflettere per decidere da dove venisse realmente, quali fossero le sue radici, se si sentisse più figlia della famiglia Garofalo o del quartiere. Sapeva bene chi fossero i suoi genitori, viveva con loro da sempre, li sfiorava nell'andirivieni continuo di quell'appartamento troppo affollato perché lei e i suoi fratelli stavano diventando grandi nel trilocale della torre in via Renato Simoni a Quartoggiaro. Lì dentro 8 persone erano davvero troppe. E allora lei in casa ci stava il meno possibile, per non posare lo sguardo sulla maschera sfiduciata del padre, per non dividere lo spazio nella cameretta con Giada e Jenny, per non subire le angherie dei fratelli, per non dover assistere alle fatiche di Filomena, sua madre, che in un moto perpetuo si prendeva cura della famiglia e garantiva la sussistenza a tutti. Giacinta lì dentro si sentiva soffocare e allora usciva, oltrepassava l'ingresso e scendeva per di fiato le scale fino a raggiungere il cortile, dove incontrava quelli che lei considerava la sua vera famiglia, gli amici. Prácticamente está diciendo que esta niña se sentía sofocada, ¿no? Dentro Sí, de una habitación pequeña con tantas personas dentro, sí, ¿no? Y que para ella el mundo más agradable, que más la contenía, eran sus amigos, estaba fuera de la casa, o sea, eso es. Sí, estamos empezando ya a describir una realidad patética en estos barrios que sí. son barrios difíciles, barrios donde hay mucho hacinamiento, donde hay mucha gente, inclusive muchos inmigrantes, porque como Ajá. inmigrante también tengo que reconocer que muchos de nuestros compatriotas
están prácticamente sufriendo, inclusive no sé, este sofocamiento, ¿no? Sí. Esta eh, dificultad de convivencia. Ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces, ya de por sí estamos diciendo que Vanessa no encontraba una conexión con sus raíces, la tenía Ujú. mejor afuera con sus amigos. Es Sí. así, Rafael, la verdad. Empieza fuerte esta historia, ¿no? Bastante cruel para quien en Sí. esa edad todavía tiene que vivir de una manera bastante inocente, ¿no? Ujú. Es Así que verdad. si ese es el inicio, ¿Eh? te deja Hay que leerla toda para descubrir cómo sigue. yo creo que estás escribiendo otra novela, ¿verdad? Estás Sí, estoy creando, en la tercera novela, muy estás- contenta. Aproveché del lockdown con la clausura. Dije, bueno, todo ese tiempo lo voy a disfrutar escribiendo. eh, Así que por primera vez no hablaré de adolescentes, pero no o voy sea, a hablar de adolescentes, voy a cambiar tema totalmente. todavía no nos puedes adelantar nada, No, ¿no? No no nos mucho, puedes no, adelantar, nos dejas en suspenso. Pero yo creo que cuando tú terminas de escribir un libro que ha de ser como un hijo, ¿no? Se ha de sentir bonito, sí, se ha de sentir una gran sí, 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 satisfacción, sí. ¿no? Una Es misión así, una cumplida. criatura, mi criaturita. Sí, yo acá te tengo para los que siguen el mundo de latinos, para los que Sí. le interesan como a ti, que estás casada con un latino, pues nosotros dejamos evidencias por escrito en la Ah, revista Aquí bien. Latinos, y bueno, Sí. te tienen que llegar todavía a tus manos, porque por estos días también de vacaciones y tal, no nos hemos visto, Ok. pero aquí está tu Mira, resumen sí. donde te hacemos la presentación de tu libro y la verdad que Gracias. recuerdo, como te decía antes, fue muy maravilloso contactarte y saber que hay mujeres como tú que quedan registradas como recuerdo en la historia, porque estas revistas inclusive se guardan como tesoro Claro. en las bibliotecas por ejemplo, de Bolivia, en la Biblioteca Ah, qué Nacional, bien. sí, se guardan como tesoro. Y, y acá están registradas la lucha, la fuerza, el empeño, la, la fatiga, inclusive, que mucha gente, muchas mujeres como tú, de una manera u otra, están tratando de crear un mundo diferente. Un mundo diferente, de verdad. Yo admiro a estas mujeres emprendedoras como tú, que desde el silencio, eh, de la voz, pero con la fuerza de la palabra, están dándole una mano a cierta gente de la sociedad, ¿no? Tu misión es esta, yo creo, y ya que tienes ese don de describir la realidad. Y van mis felicitaciones para ti, para todas las... Gracias, Lorena. Gracias por tus palabras. Te deseo todo lo mejor. Yo no sé si quieres decir algo más que no hemos logrado a lo mejor decir. Bueno, creo que hemos hablado de los temas principales. Así que lo demás lo dejamos para otra vez. Para otra vez. Y ¿Ok? estaba pensando que con tu esposo también podríamos hacer una entrevista, pero ya de música más relajada. Ah, bueno, otro tema, claro, ¿por qué no? Historia, sonar un poquito la guitarra, cantar, Eso se puede organizar, claro, ¿por qué no? sería bonito, darse a conocer al mundo, ¿eh? Porque todos Bueno, están dejando una semillita por ahí. sí, así es. Bueno, Rafaela, muchísimas gracias. Yo te saludo. El A saludo ti y a todos los de aquí latinos. y gracias por Chao, darme la chao. oportunidad de hacerte esta entrevista. ¿Eh? Gracias. Gracias a ti y a todos. A ti, muchísimas Unas gracias. buenas noches. Chao.